Por el contrario, en lugar de ser con respecto al eje horizontal, también en algún momento yo te decía, si queremos saber cómo gira con respecto a un eje vertical, pues entonces calculamos el IYY. Y ese IYY, pues resulta que nos mediría con qué facilidad o resistencia gira con respecto a un eje vertical que usualmente le llamamos Y. Ok, pero alguien me podría argumentar que esta figura probablemente tenga un eje que tenga más fuerza que esos ortogonales. Y entonces yo en algún momento les decía, oigan, pues es que los ejes X y Y en realidad es una configuración que aprovechamos los humanos porque así nos entendemos mejor, ¿no? Con X y con Y. Pero eso lo hacemos a partir desde de René Descartes, ¿no? Él nos regaló el plano cartesiano y pues muchas de los avances tecnológicos los tenemos a partir desde ese concepto de plano cartesiano. Pero alguien podría decir, oiga, yo tengo la impresión que tal vez esta figura rara, amorfa que acabo de dibujar, probablemente tenga más resistencia al giro con respecto a un eje inclinado. Y probablemente sí, porque la mayor dimensión se genera en ese sentido, ¿no? Y pues resulta que esa figura, a pesar de ser amorfa, es posible que tenga mayor resistencia al giro en alguno de estos ejes que te estoy escribiendo de forma inclinada. Y esos ejes inclinados, ya sea bien que le llamemos X menos 20, haciendo referencia a que es el eje de las X, tal vez rotado 20 grados, o bien le podríamos incluso cambiar el nombre y decirle, ¿sabes qué? Pues ni siquiera es el eje de las X, sino vamos a ponerle el eje de las Vs y el eje de las Us. Y podría ser el caso, ¿no? O bien, como te decía, podría ser que nuestros ejes rotados los referenciamos con respecto a los ejes tradicionales horizontal y vertical, y que nosotros aquí tal vez dices, no, pues es que yo aquí quiero medir 30 grados, y entonces este eje también lo podríamos bautizar como un X30 o X menos 30. Es cuestión de cómo nos organicemos. Pero si yo quisiera calcular el momento de inercia con respecto a unos ejes rotados, ya sea que le llame V o ya sea que le llame X menos cantidad de grados, bueno, pues resulta que lo que necesito hacer como primera instancia es calcular los momentos de inercia con respecto a los ejes ortogonales, o sea, lo que ya sabemos hacer. Y después calcular el producto de inercia. Y este producto de inercia, que era lo que por ahí te decía que era fácil de identificar, pues tú me vas a dar ahorita o te vas a concebir el concepto. Si yo te escribo que ahora el producto de inercia lo vamos a escribir como IXY. Y, y es pues francamente fácil de identificar lo que sigue. Fíjate que los momentos de inercia con respecto a los ejes ortogonales, los que ya sabemos calcular, déjame te los escribo en negro para que quede referenciado que ya lo sabemos calcular. Nosotros la semana pasada hablábamos de IXX como la sumatoria de las inercias locales más la sumatoria de las áreas por las distancias y al cuadrado. Y también decíamos que si yo quiero calcular el momento de inercia de la figura compuesta con respecto al eje Y, lo hacíamos como sumatoria de las inercias locales más la sumatoria de las áreas por las distancias x al cuadrado. Bueno, pues fíjate que ahora nuestro nuevo concepto nos va a decir algo muy similar, nada más que ahora vamos a cruzar estas cantidades o esos ejes en X y en Y. Y entonces este nuevo concepto pues lo vamos a referenciar siguiendo la misma estructura. Ahora sería la sumatoria de las inercias, pero con respecto a X y a Y, o sea, el producto de inercia. Y también vamos a considerar la sumatoria de las áreas, pero por una X y por una Y. Al fin y al cabo tiene la misma estructura, nada más que lo que acá arriba era al cuadrado, ahora estoy poniendo en lugar de una sola referencia al eje opuesto, pues resulta que ahora estoy poniendo los dos ejes porque en mi símbolo de producto de inercia pues incluyen los dos ejes. Pero sigue exactamente el mismo principio o la misma forma que nosotros veíamos en el teorema de los ejes paralelos, ¿no?
Ahora, eso lo veíamos tal vez en las últimas 2 sesiones. Ahora, ¿qué significa este producto de inercia? Significa que qué tan balanceada está la sección con respecto a sus ejes. Y tú me vas a decir, ah, caray, pues no, ¿qué no se supone que eso lo hacíamos al manejar los centroides? Pongamos, nosotros cuando calculábamos el centroide de esta figura, una viga T, bueno, pues tú me vas a decir, pues es que precisamente nosotros encontrábamos el punto de balance, ¿no? Tal vez aquí y tal vez aquí, encontrábamos un punto en el que el área de la izquierda se equilibraba, te lo dibujo así completo, se equilibraba tal vez con el área de la derecha, y entonces por eso se llama centroide. Y tal vez, viéndolo desde otra perspectiva, el área debajo del centroide se equilibra con el área que está por arriba del centroide. Y también, pues por eso teníamos un centroide. Ok, pero el concepto de centroide va elevado a la primer potencia. Entonces, digamos que el área multiplicada por su brazo de palanca solamente me generaba el primer momento de inercia. Y eso no es lo mismo cuando llegamos al tema de momentos de inercia, sino que ahora, en este nuevo concepto, habría que preguntarse si para esta figura rara, para esta viga tipo T, voy a encontrar unas condiciones de regularidad, pero con respecto a las áreas cruzadas. Fíjate, la pregunta en esta ocasión sería, el área de arriba y de la derecha, ¿qué tan equilibrada está con el área de abajo y de la izquierda? Y probablemente ahí nosotros nos daremos cuenta que con respecto al centroide, pues tal vez tengan la misma área, pero los efectos que tienen sobre las distancias entre los centroides elevadas al cuadrado probablemente ya no sean nulas o ya no se equilibren por completo. Entonces el producto de inercia lo que nos habla es acerca de si los cruces entre esquinados son simétricos o no. Y van a existir algunas piezas, te confieso que son raras, pero sobre todo que utilizan los ingenieros mecánicos, pongamos como tipo zetas, una zeta estructural. Tal vez en el campo de la ingeniería de construcción no son tan comunes más que, pues tal vez en algunos elementos de aluminio o de acero, pero digamos que no es común que construyamos con ese tipo de perfiles que están desbalanceados. Y entonces, otra vez, si nosotros hacemos referencia hacia nuestros cálculos de centroides, pues tú me vas a decir, bueno, pues incluso hasta se ve fácil el cálculo del centroide, ¿no? Se ve que va a caer aquí. Está bien, pero sobre si tiene mayor resistencia al giro sobre el eje horizontal o si tiene mayor resistencia al giro sobre el eje vertical, pues podría ser una plática superflua. Y en cambio, tú te darás cuenta de que esta figura tiene una tendencia a estar inclinada. Y si tiene esa tendencia a estar inclinada, pues significa que probablemente su eje de inercia principal no sean los normales, sino que sean unos inclinados a su vez. Y resulta que esta figura que tiene una tendencia, no es, pero tiene una tendencia a estar inclinada, pues probablemente su eje de inercia principal esté con respecto a este eje que le podemos llamar U o V, y al otro que le podemos llamar ahora sí U, o si quieres lo podemos llamar W como quieras, ¿no? O bien, como yo te decía hace algunos minutos, le podríamos llamar, si quieres se lo pongo con rojo, un eje de inercia X, pero rotado tal vez, ahí por como se ve la imagen, tal vez 60 grados, y entonces sería el eje X60. Y por acá nosotros tendríamos el eje Y60. Ahora, eso lo podemos evaluar y en algunas ocasiones se vuelve importante, eso sí, para que veas en el campo de la construcción, porque probablemente tú habrás visto que alguien en su techo, en su techumbre, llega a utilizar que utiliza una techumbre inclinada. Y esa techumbre inclinada en algunas ocasiones lleva unas vigas o unos perfiles de acero. Cuando la inclinación es mucha, probablemente coloquen un perfil de acero así y después le rellenen un poco.
Pero si la inclinación es poca, probablemente habrás visto que en alguna techumbre veas los perfiles de acero así, inclinados. Y entonces yo te voy a preguntar, con ganas de molestar, bueno, pues entonces, qué eje de inercia utilizo? Porque nosotros, tal vez incluso en alguna sesión que por ahí tenemos, tal vez calculamos el momento de inercia con respecto a una sección hueca. Y esa sección hueca, bueno, pues calculamos un momento de inercia con respecto al eje X y también calculamos un momento de inercia con respecto al eje Y. Pero aquí esta figura no se parece, sino que está inclinada, ¿no? Y si está inclinada, bueno, pues qué momento de inercia ocupo a la hora que yo quiera calcular su deformación. Y entonces ahí es cuando cobra importancia este concepto del que yo te decía de producto de inercia. Porque gracias a un científico que se llama Otto Moore nos dejó una forma de encontrar cuál va a ser el momento de inercia para una sección o bien que está inclinada, como esta que te estoy mostrando con un cierto zoom, o bien para una sección que de por sí está desbalanceada. Ahora, ¿qué te diría Otto Moore? Bueno, te diría, primero, calcula la inercia, la que tú ya sabes calcular con respecto a sus ejes ortogonales. Y después, si sabes el producto de inercia, te va a plantear un círculo de Moore por medio del cual vas a poder identificar cuál es el momento de inercia con respecto a estos ejes rotados. Porque con respecto a este eje, que yo le puedo poner como yo quiera, le puedo llamar U y le puedo llamar, si quieres, omega. Bueno, por respecto a esos ejes rotados, el momento de inercia no hay una fórmula directa que me lo dé, así como BH cúbica entre 12, ¿no? Sería muy fácil, inclusive rotada, ¿no? No, sino que tengo que meterme a un procedimiento en el que Otto Moore nos regaló su procedimiento y nos dice, fíjate, en el eje de las X vas a graficar la inercia con respecto al eje X y también la inercia con respecto al eje Y. Y en el eje de las Y vas a graficar el producto de inercia. Y resulta que de la figura que tú tengas, eh, vamos a suponer que tuviéramos una pieza rectangular, ¿no? De madera. Bueno, pues evidentemente que vas a encontrar un cierto valor de momento de inercia en X, un cierto valor de momento de inercia en Y. Y probablemente con estos puntos y entre esta sección sólida, pues el producto de inercia va a valer cero. Y te dice Moore, pues si ya tienes eso, busca la mitad y a partir de ese punto vas a trazar un círculo. Si tú quieres saber esta sección cómo se comporta a la hora que la inclines, pues vas a tener que rotar. Si esta sección está rotada 15 grados, por decirte un número, pues entonces sobre el círculo vas a rotarla el doble. Vas a rotarla 2 veces el ángulo de rotación de la techumbre. Y ya que tengas 2 veces el ángulo de rotación de la techumbre, pues entonces de forma gráfica o pseudográfica vas a poder encontrar el valor de tu inercia rotada 15 grados. Y ese valor de la inercia rotada 15 grados es el que vas a utilizar en esta sección. Ok, entonces resulta que lo que nosotros aprendimos a calcular en las sesiones anteriores nos van a ayudar a calcular la inercia con respecto a X y con respecto a Y. Y ahora lo que hace falta es poder rotar esa sección para poder utilizarla en una techumbre inclinada. Bueno, ahora antes de que lleguemos a eso, que es lo que quisiera ver con ustedes el día de hoy, antes de que lleguemos a eso, pues tenemos que ver cuánto valen los productos de inercia, ¿no? Cuánto valen los productos de inercia. Y pues tal vez la primera conceptualización que quiero que veas, que termina siendo la que más usamos, es de que esto que yo te decía acerca de si en un cuadrante o en otro cuadrante tenemos la misma área y las mismas distancias, eso sí se cumple con las secciones más fáciles. Y gracias a que eso sí se cumple con las secciones más fáciles, pongamos, si yo tuviera una pieza totalmente sólida rellena de concreto, una pieza sólida rellena de concreto, pues evidentemente que su centroide va a ser fácil de calcular.
Y en esa pieza sólida, totalmente rellena de concreto, pues también es evidente que lo que tengo en el cuadrante norte y o superior y a la derecha va a ser exactamente igual que lo que tengo en el cuadrante sur y a la izquierda. Tal vez tu profesor dibujó medio feo, pero creo que sí es fácil de identificar que para piezas sencillas sí se cumple eso. Y también se cumple que lo que tengo en el superior de la izquierda pues va a ser lo mismo que tengamos en el inferior de la derecha. Entonces, en piezas sensiblemente rectangulares y sólidas, pues resulta que podríamos ya de una forma definir que el valor del producto de inercia vale cero, porque se compensan la distancia que ahora sí va a ser negativa con la otra que va a ser positiva. Y resulta que esas distancias terminan por anularse. Bueno, ahora, fíjate, eso para que no sea que nada más me lo crees a mí, pues te muestro el texto que creo que ustedes tienen, el Hibbeler, en la página 530 o 548 del PDF, pues nos habla acerca del producto de inercia de un área. Y me pone una expresión que, como hemos visto en otras ocasiones, pues me espanta y de repente digo, ¿qué es eso? Una integral, ¿no? Bueno, pues resulta que esa integral, por aquí un poco más abajo, nos la va a simplificar en una expresión más sencilla. Pero algo que me interesa, mira, aquí está la expresión más sencilla, que es como la que yo te escribí, ¿no? La inercia XY, o sea, el producto de inercia, es igual a la suma de las inercias locales más las áreas por la distancia Y por la distancia X. Y bueno, esa fórmula por ahí te la escribí en nuestro espacio donde usualmente escribimos, mira, ahí está. Es la misma, probablemente alguien diga, las sumatorias son un poquito diferentes, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Ahora, aquí Hibbeler, y por eso hay personas que tienen más facilidad para explicar algo de forma gráfica y otras que no. Fíjense, aquí lo que me está diciendo Hibbeler es que si yo esta figura la encuentro igualita, espejeada en el cuadrante opuesto, pues entonces mi momento va a valer cero. Y lo mismo pasa con esta figura expresada en el cuadrante opuesto, donde esta Y se transforma en menos y esta X positiva se transforma en menos X. Y si tengo la misma área, pues voy a considerar que el momento de inercia vale cero. Y otra vuelta aplica el teorema de los ejes paralelos para cuando son varias figuras. Ahora, mira, esto que yo te platicaba hace unos minutos y que también te decía sobre de esta figura que se vuelve como muy común, sobre todo para nuestros primos, los ingenieros mecánicos, pues vamos a hacer un ejemplito, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito y vamos a evaluar su producto de inercia. Yo creo que antes de hacer ese ejemplo, que puede ser un poquito más complicado, yo creo que podríamos empezar con uno más sencillo. Y evidentemente, que uno más sencillo, pues sería tal vez una pieza de madera. Ahora te voy a pedir que te imagines una techumbre de madera, una cierta techumbre de madera que tal vez en alguna comunidad, en algún pueblito utilizan para tapar un solar, y que debajo de esa techumbre de madera consideremos que hay unas vigas de madera. Entonces resulta que estas vigas de madera pues tienen una cierta inclinación, ¿sale? Ahí está una viga 1 de madera. Resulta que para que se vea más bonita le voy a poner eh, una orilla que la defina. Ahí está mi viga de madera. Y de forma un poquito más delgadita le voy a poner unas ciertas vetas, ¿sale? Ahí está mi viga de madera. Y no sé ustedes qué ángulo alcancen a notar ahí, pero pues tal vez estaremos hablando como de unos 20 grados, ¿sale? 20 grados, vamos a considerarle que esta techumbre tiene una inclinación de 20 grados. Ok. Y mi viga va a estar rotada también 20 grados. Resulta que esa viga pues no es única, sino que usualmente tienen como ciertas familias, ¿no? Y ahí está mi techumbre con vigas colocadas a X distancia. Y ahí está mi viga. Ahora, la pregunta otra vez, que tal vez estabas distraído, yo te diría es, eh, ¿cuánto le considero como momento de inercia sobre este eje centroidal? Vamos a poner por aquí eje U y eje V.
Ese eje V me parece que no está pasando por el centro. Vamos a hacerlo un poquito más para acá. Ahí está. Ahora sí creo que está pasando por el centro. Ahí está. Y resulta que tiene una diferencia de inclinación con respecto a los ejes que normalmente consideraríamos como ortogonales, al eje X y al eje Y. Que esa diferencia ronda 20 grados. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es de que bajamos nuestra figura, la colocamos de forma horizontal. La voy a volver a dibujar por aquí abajito. Y ahí está nuestra figura puesta como si la hubieran puesto en una losa normal, ¿no? En una losa reticular. Ahí está mi figurita. Y le voy a poner sus respectivos ejes X y su respectivo eje Y. Ahí está. Ahora vamos a poner unas dimensiones. Tal vez ustedes habrán visto que alguna techumbre que tiene un techito de madera probablemente tenga una dimensión de base del orden de unos 15 centímetros y tal vez tenga una elevación del orden de pues, 30 centímetros o 35, ¿no? Vamos a ponerle 30 centímetros. Ok, ahí ya tenemos nuestras dimensiones. Esas mismas dimensiones las coloco en mi pieza ortogonal. 15 centímetros de base y 30 centímetros de alto. Ahí está. Bueno, ahora sobre de esa pieza, que es un poquito como lo que hemos venido trabajando, pues francamente resultan muy sencillas calcular la inercia en X, que sería BH cúbica entre 12, y eso me va a dar un valor de base de 15 por 30 al cubo entre 12, y me parece que eso nos va a dar 33.750 centímetros a la cuarta. La inercia con respecto al eje Y, ahora el 15 es el que va al cubo, lo vamos a multiplicar por 30 y lo vamos a dividir entre 12, y eso nos da 8.437 centímetros a la cuarta. ¿Ok? Y ahora, yo te había dicho que el producto de inercia en este tipo de secciones, pues vale cero, porque es una sección muy simple, ¿no? Muy cuadrada, sólida, en donde no hay un área que esté fuera de la norma, ¿no? Entonces, pues prácticamente vamos a tomar esa definición y le vamos a escribir aquí a nuestro lector que el producto de inercia XY vale 0 centímetros a la cuarta. Ahora, ya que tengo esta información, puedo meterme a graficar un círculo de Moore. Y para eso necesito unos ejes coordenados. Y después de tener estos ejes coordenados, voy a requerir tener las coordenadas que me permitan dibujar mi círculo. Entonces, mi círculo siempre va a tener de coordenadas IX, y se lo anoto aquí, círculo, va a tener de coordenadas, si quieren le llamamos A, va a tener de coordenadas IY, coma, producto de inercia. Y un punto B de coordenadas IX, coma, producto de inercia. En un caso le voy a poner el producto de inercia como positivo y en otro caso le voy a poner el producto de inercia como negativo. En este caso el producto de inercia vale 0, entonces pues me va a colapsar sobre la línea principal, ¿no? Entonces, fíjate, de este lado voy a poner mi inercia en X, coma, en ese mismo eje voy a graficar la inercia en Y. Y sobre el eje de las Y voy a graficar el producto de inercia, XY. Ahora, más o menos para el espacio que tengo yo ahí, pues yo creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, yo creo que lo hice un poquito grande. Yo creo que podríamos utilizar hasta 4. 1, 2, 3, 4. Hasta 4. Y este eje, hacerlo un poquito más chiquito. Ahí está. Ok. Si ese 4 significa 40,000, pues entonces el 33,000, estarás de acuerdo conmigo, que tal vez aquí voy a tener un 10,000,
20,000, 10,000, voy a poner una M, un 20,000, por aquí andará un 30,000, y un 33,000, pues tal vez andará como por aquí. Aquí este punto va a tener de coordenadas 33,750,0. Y ese sería el de graficar Ix, producto de inercia. Y el otro punto va a tener de coordenadas 8,437. 8,437, pues tal vez ande como por aquí. Ahora, tú me vas a decir, ay, profesor, ¿a poco sí tiene precisión ese método? Bueno, ese método fue pensado para la época en la que no teníamos mucha tecnología, ¿no? 4,337,0. Entonces, y aquí lo que estamos graficando es el Y, producto de inercia. Ya tenemos esos dos puntos. Imagínate, hace 150 años, o hace 100 años, ¿no? No teníamos ni calculadoras. Fíjense, hace 100 años, los humanos llevamos como civilizados 10,000 años, pero hace apenas 100 años no teníamos calculadoras. Entonces, prácticamente nosotros somos reyes, ¿no? Al manejar estos temas con la tecnología que tenemos. Ahora, ya que tenemos nuestros dos puntos opuestos del círculo, ya podríamos nosotros trazar nuestro círculo. Nada más que para eso necesito el punto medio entre esos dos. Y el punto medio, pues aunque de forma gráfica parezca que tal vez sea como por aquí, pues bueno, habría que calcularlo. Y entonces para eso te voy a decir que mi punto medio o mi inercia media va a ser la inercia en X más la inercia en Y entre 2. Y eso me va a dar una inercia media de 33,750 más 8,437 entre 2, me va a dar 21,093,5. El punto 5 yo creo que ya termina sobrando, ¿no? Pero ese punto medio sí lo puedo ubicar en mi plano cartesiano en 21,000. Y aquí le voy a poner que va a ser inercia media. 21,093. Voy a permitirme estas menciones. Moverla para acá. También un poco para allá. Para poder hacer esto un poquito más pequeño. Que lo alcancemos a ver. Bueno, ahí está nuestro punto medio. Ahora, si ya sé cuánto vale el punto medio, pues la diferencia entre ese punto y cualquiera de los extremos me va a dar el radio. Y el radio te lo voy a escribir ahorita de verde. Y te voy a escribir por acá, radio, pues va a ser igual a la diferencia entre 33,750 menos el punto medio, menos 21,093,5. Y ese radio va a valer 12,656,5. Ok, ya que tengo el radio, pues entonces ya podría, incluso si no estuviéramos a distancia, bueno, pues ahorita habría que sacar nuestro compás y trazarlo, ¿no? Ustedes al ratito con más calma en su cuaderno lo pueden hacer, o bien pues creer en este radio que te voy a dibujar, ¿no? En este círculo. Fíjate que mi círculo va más o menos a hacer esta figura. Y probablemente alguien se queje y diga, ay, pues está re feo ese círculo. Está bien, ahí está mi círculo. Ahora, más allá de que esté bonito, esté mal trazado mi círculo, algo importante es que me permite analizar distancias. Así como yo encontré que el radio hacia cualquier punto de estos iba a valer 12,000 unidades, 12,656 unidades, ese radio, bueno, pues resulta que también puedo rotar el valor de mi línea base, y te la voy a poner de otro color, la línea base, te la voy a poner a propósito de color naranja, para que sea más evidente, esta línea base que se forma entre los dos puntos. Esa línea base la puedo rotar, no los 20 grados que está rotada la techumbre, sino necesito rotarlo el doble. Rotarlo el doble significa rotarlo 40 grados. Y a partir de mi centro, voy a rotar mi línea de base 40 grados.
Fíjate, y probablemente alguien me diga, pues no sé si ahí hay 40 grados o no. Bueno, pero lo bueno es de que más allá de que lo midamos o no con un transportador, aquí va a haber 40 grados y va a ser igual al doble del ángulo que me interesa encontrar o del ángulo de giro de la sección. ¿Ok? Si ahí tengo 40 grados, pues fíjate que por geometría yo podría saber cuánto tiene este triángulo que te estoy dibujando ahí, por pura geometría. Entonces, fíjate, ese triángulo que nosotros dibujamos, resulta que va a tener aquí un ángulo de 40 grados, que va a tener de hipotenusa el radio. La hipotenusa van a ser 12.656.5 y con eso yo podría determinar cuánto mide la base. Y a eso que mide la base le podría llamar incremento de inercia. ¿Cómo le podría hacer? Ah, pues con alguna relación trigonométrica que me incluya el ángulo y el cateto adyacente. Es decir, el coseno, ¿no? Entonces yo digo, si el coseno de 40 es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, pues entonces resulta que yo puedo escribir que el cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa multiplicada por el coseno de 40 y eso significa que el incremento de inercia va a ser igual a 12.656.5 más, digo, multiplicado por el coseno de 40. Y entonces mi incremento de inercia va a ser igual a 9.695. Punto 4. Ok, ahora, ¿qué hago con esto? Ah, pues que eso va a ser la distancia, te lo voy a ahora subrayar de color rosita. Esta distancia rosita va a ser lo que mide el cateto o que crece a partir del centro. Y si eso es lo que crece a partir del centro hasta llegar al cruce con mi línea inclinada, bueno, pues entonces yo puedo sumar, fíjate, la distancia que hay desde el inicio del plano cartesiano hasta donde me encuentro mi inercia media, y eso se le llama inercia media, más este incremento de inercias. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, pues que la inercia para un eje X rotado 20 grados, la puedo calcular como mi inercia media más mi incremento de inercia. Eso me va a llevar a que la inercia del eje X rotado 20 grados tenga yo que sumar 21.093.5 centímetros a la cuarta más 9.695.4 centímetros a la cuarta, y eso me va a dar que mi inercia de mi figura rotada 20 grados va a ser de 30.788, incluso hasta podría, bueno, 78.9 centímetros a la cuarta. Fíjate, esta cantidad es un poquito menor que los 33.000 que nosotros teníamos. Y tiene lógica, ¿no? Fíjate que hasta este punto eran 33.000 la inercia sobre el eje de las X. Y lo que me está diciendo el que acabamos de calcular es de que hasta el punto de cruce, hasta ahí voy a tener una inercia X20 de 30.788. Y ya con eso podemos, punto 9, con eso podemos darle respuesta a la persona que quiere colocar estas vigas así inclinadas. Le podemos decir, fíjate, que con respecto al eje horizontal, o a ese eje que le llamamos U, pues la inercia con respecto al eje U va a valer 30.788.9. Ahora tú me vas a decir, bueno, ¿y por qué lo quiero con respecto al eje U? Pues porque el eje U en esta figura es el eje horizontal. Y por más que tú inclines las cosas, pues no dejamos de tener una cierta atracción hacia el centro de la Tierra, es decir, de forma muy parecida a lo que sería nuestro eje vertical, nada más que al revés, ¿no? Ahora,
¿Por qué me interesa eso? Pues por la misma razón que decíamos en alguna otra clase. Si esa viga se deforma, pues más bien va a intentar rotar a través de este eje. Y resulta que va a tener una inercia menor que si lo hubieran puesto de forma vertical, donde les hubiera dado 33,000 centímetros a la cuarta de inercia. ¿Qué significa? ¿Dónde nos lleva eso? Bueno, pues que si tú rotas la figura, si tú la rotas un poco, va a reducir la inercia y va a reducirse, en este caso va a reducirse del orden de un 10% por rotarla 20 grados. Y alguien me dirá, bueno, ¿y si la rotamos nada más 10? Ah, pues si la quieres rotar nada más 10, entonces esta línea que nosotros rotamos 40 grados, nada más habría que rotarla 2 veces el ángulo que te interese. Si son 10, pues entonces serían 20 grados. Bueno, entonces, esa figura, si la inclinamos, va a reducir un 10% su inercia. Ahora bien, pues vamos, yo creo que podemos hacer otro ejemplito de estos y tal vez vamos a hacer otro ejemplito. Vamos a hacer otro ejemplito, pero ahora con una techumbre de asbesto o de policarbonato. Y esa techumbre de policarbonato, pues probablemente tenga unos perfiles de acero que también están inclinados, ¿no? También están inclinados, y aunque sean huecos, pero pues están inclinados. Y ahora lo voy a repetir, copiar, basura. Copiar, vamos a pegarlo otro por aquí, vamos a pegarle otro por acá. Y pues bueno, un montón de vigas que me generan esa techumbre. En este caso yo creo que vamos a considerarle que tengamos un desnivel de 15 grados. Unos 15 grados. Ok. Ahora, resulta que esta viga de acero tiene tal vez de base, vamos a ponerle que aquí de base tenga unas 3 pulgadas y de altura que tenga pues 6 pulgadas o 4, se ven medio cuadradas esas, ¿no? 4 pulgadas. Y vamos a considerarle que tiene un espesor, esas vigas, un espesor de media pulgada. Okay. Entonces, al igual que le hicimos en la sección anterior, pues lo primero que tenemos que hacer sería dibujarla de forma normal, ¿no? Como la entendemos. Entonces, esa viguita de acero puesta de forma normal, ahí la tenemos. Y ahora vamos a darle un poquito de la figura, ¿no? Dijimos que de base iba a tener 3 pulgadas, es decir, 2.54 por 3 son 7.62 centímetros. Y de alto le vamos a considerar 4 pulgadas, es decir, 2.54 por 4 nos va a dar 10.16 centímetros. Le dijimos que tenía un espesor de media pulgada, o sea, 2.54 entre 2, lo cual me va a dar 1.27. Aquí le voy a anotar ese espesor a esa viga, nos va a dar 1.27. Y resulta que si el espesor es de 1.27, pues entonces las dimensiones internas sería 7.62 menos 1.27 y menos 1.27, es decir, menos 1 pulgada, 2.54, y eso nos va a llevar a 5.08. Y de forma interna en elevación, pues serían 10.16 menos 2.54, serían 7.62. Okay. Ahora, nosotros podemos calcular el momento de inercia de esta figura
pues tal vez no tan fácil como la anterior, pero sí es fácil, ¿no? Al fin y al cabo sería el momento de inercia con respecto al eje X, sería la resta de la inercia externa menos la inercia interna. La inercia externa sería elevar 10.16 al cubo, multiplicarla por 7.62, dividirla entre 12, y eso me va a dar un 665 666 más bien. 666 centímetros a la cuarta. Menos la inercia interna. La inercia interna sería elevar 7.62 al cubo por 5.08 entre 12. Y eso nos va a dar menos 187.3, lo cual va a terminar en una inercia en X de 478.7 centímetros a la cuarta. Y podemos calcular la inercia con respecto al eje Y también como la resta, ¿no? Primero lo que voy a tener es que voy a elevar 7.62 al cubo por 10.16 entre 12, y eso nos va a dar un 374.6 centímetros a la cuarta, menos 5.08 al cubo por 7.62 entre 12, me parece que nos va a dar menos 83. Y nuestra inercia con respecto al eje Y va a dar de 291. Ahí está nuestro perfil estructural si lo utilizáramos de forma ortogonal, o sea, así como está dibujado. Al momento que lo queremos rotar 15 grados, ¿para qué? Pues para que tenga pendiente, ¿no? Y para que cuando caiga lluvia en esa techumbre, pues se escurra y que no se quede estancada. Ya ven que en nuestro país nos encanta hacer las losas planas y eso genera pues goteras, ¿no? A la larga, por más que le pongas un impermeabilizante de la marca que quieras o algún tratamiento, pues al tener una losa horizontal, pues a la larga te va a dar la lata de las goteras. En cambio, con una techumbre inclinada, pues sí logramos que el agua escurra. Bueno, pues aquí la persona quiere una inclinación de 15 grados y entonces no podemos utilizar estas cantidades, ¿no? Así tan directamente como quisiéramos, sino que habría que hacer un círculo de Moore. Ahora, requisitos para entrar al círculo de Moore, pues nos va a pedir el producto de inercia. Y el producto de inercia, como es la resta de el área externa menos el área interna, y en ambos casos me va a dar 0, pues mi producto de inercia va a valer 0 centímetros a la cuarta. Ahora, con esta información, pues resulta que yo también podría calcular cuánto vale la inercia media. Sí, creo que no. Bueno, con esa información podríamos calcular nuestra inercia media y esa inercia media pues va a ser la suma de Ix más Y entre 2. Eso nos va a llevar a una inercia media de 385.02. Y la diferencia entre la inercia media y cualquiera de las otras dos figuras me va a dar el radio. Es decir, un 93.67. Ya está. Ahora, a pesar de que yo me imagine de forma fea mi círculo de Moore, voy a ponerle hacia allá arriba XY, de forma horizontal, X, Y, aunque yo sea malo para dibujar, pues resulta que sí podría establecer un 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8,
9. Venga, vamos a ponerlo así. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí andaría un 10, ¿no? Aunque sea malito para dibujar, eh, y, y esté dibujando con mi dedo encima de la tableta, bueno, pues resulta que de todas formas, y aunque mi círculo quede feo, puedo buscar ese 478. Okay. Ahora, creo que me convendría que no fueran así, sino que fueran del doble, ¿no? Sino que aquí tuviera tal vez un 1, aquí tuviera un 2, aquí tuviera un 3, aquí tuviera un 4 y aquí un 5. Ahí está. Bueno, ahora si yo busco un 478 y le vamos a poner un puntito naranja, ese 478 pues tal vez quede como por aquí. 478, tal vez quede como por aquí. Le voy a poner que ese punto tiene de coordenadas 478.7,0, que es de IX, producto de inercia. Ahora voy a poner otro punto, ahora te lo voy a poner de color verde, que corresponde al punto Y. Ese punto en color verde tiene de coordenadas 291 y ese 291.35, pues tal vez ande como por aquí, ¿no? Y este punto le voy a poner de coordenadas 291.35,0. Corresponde a su vez de la inercia en Y, producto de inercia. Ya tengo los dos extremos. Después, si yo esos extremos sé que van a ser los extremos opuestos de mi círculo de Moore, pues resulta que podría encontrar el punto medio. Y ese punto medio, vamos a ponerlo ahora de color morado, este punto medio, pues resulta que lo voy a encontrar en 385.02. 385 tal vez ande por aquí. Lo vamos a llamar inercia media. De esa inercia media, resulta que yo necesito moverme 93 unidades hacia cualquier lado, 93 unidades, y 93 unidades son casi 4 cuadritos. Entonces esos casi 4 cuadritos me llevarían tal vez a un punto por acá arriba y a un punto por aquí abajo. Y con esos 4 cuadritos, pues ya podría tratar de trazar mi círculo de Moore. Y evidentemente que sería mejor con un compás, ¿no? O alguien me diría, y si lo hacemos en AutoCAD, bueno, sí, lo podemos hacer en AutoCAD, pero pues ya ven que luego es tardarse un ratito en lo que abre el AutoCAD. Y sobre todo lo que me interesa en este tema es de que ustedes se den cuenta de que no importa que esté bien o mal trazado mi círculo, sino lo importante es de que hacemos referencia a que es un círculo, pero todo lo calculamos con la calculadora. No, nunca sacamos una regla para medir. Ok, ahora ya tengo ahí mi círculo y mi punto central. Mi línea de base, mi línea de base va a ser pues la que una mis dos extremos conocidos, ¿no? Ahí te la estoy remarcando un poquito más. Ahí está mi línea de base. Y luego te dice, si tú quieres calcular cuál va a ser la inercia de estas figuras inclinadas 15 grados, pues entonces vamos a considerar que teta vale 15 grados y entonces 2 teta vale 30 grados. Y el procedimiento de círculo de Moore me diría, pues tienes que rotarlo 2 teta. Y si yo lo roto 2 teta, es decir, 30 grados, tal vez llegue a una línea por aquí, con 30 grados. Es decir, 2 veces teta. Y lo bonito del procedimiento, lo sencillo del procedimiento, sobre todo imagina en la época en la que no había calculadoras, pues es de que pueda encontrar de forma directa esta distancia. ¿Y cómo lo hace? Pues nada más hay que encontrar la inercia media, que ya ya sabemos cuánto vale, más el componente del triángulo que se acaba de descubrir. Ahora, el triángulo que se acaba de descubrir resulta que tiene un ángulo de 30 grados y nosotros sabemos que el radio vale algo así como 93, ¿no? O sea, la hipotenusa vale
93.67. Si la hipotenusa vale 93.67, pues entonces mi incremento de inercia la puedo calcular como 93.67 por el coseno de 30 grados. Mi incremento de inercia va a ser 93.67 por el coseno de 30 grados, 81.10 centímetros a la cuarta. Y mi inercia media valía 385.02 centímetros a la cuarta. Hago esta suma y resulta que me va a permitir encontrar la inercia sobre el eje de las X rotada 15 grados. Y eso me va a dar 466.12 centímetros a la cuarta. Ahora, te darás cuenta que ese 466 es un poco menor a este. La inercia del eje X rotada 15 grados es 466.12. ¿Qué quiere decir? Que cuando roto la figura, para utilizarla en una techumbre, va a bajar mi inercia pues del orden de 12 centímetros a la cuarta. Probablemente en este caso no fue tan fuerte como en el caso de la madera, ¿no? Donde bajaba un 10%. En esta ocasión está bajando, me parece que un 3%, por ahí así. Fíjate, la diferencia. Sí, algo así como un 2%, 2.5% es lo que está bajando. No es mucho, ¿no? Entonces todavía 15 grados, pues está todo dar. Pero ustedes se van a dar cuenta que cuando lleguemos al tema de deformaciones en vigas, pues sí vale la pena o sí cobra importancia ese cambio del momento de inercia. Ahora, es preciso que yo te haga una aclaración. El tema de momento de inercia tiene varias aplicaciones. Bueno, más bien el tema del círculo de Moore. El círculo de Moore tiene varias aplicaciones. Una de ellas es para momentos de inercia. Hay otra forma de aplicar el círculo de Moore con esfuerzos y hay otra forma de aplicar círculo de Moore con deformaciones unitarias. Entonces, bueno, pues la verdad es de que Otto Moore le regaló un montón de conocimiento al área de la ingeniería. Gracias a él es de que a pesar de que nosotros tengamos una viga horizontal y que más adelante nosotros calculemos los esfuerzos que se generan horizontales, otros esfuerzos inclinados, bueno, gracias al círculo de Moore es de que nosotros podríamos descubrir cómo se va a fisurar la viga cerca de los apoyos. Y vamos a ver que ese ángulo va a ir cambiando con respecto al centro y después se va a empezar a fisurar en un sentido compuesto. Bueno, pero eso nos tocará analizarlo cuando lleguemos a calcular las deformaciones de las vigas, que será como dentro de 2 o 3 semanas, ¿no? Por ahí así. 2 o 3 semanas y ahí nos vamos a quedar un buen rato calculando deformaciones en vigas. Bueno, no sé. Bueno, hice algo. Este concepto, que ahorita nada más lo utilizamos para secciones rectangulares, en nuestra siguiente sesión lo podríamos utilizar para una sección compuesta y encontrar cuál es el ángulo o cuánto mide este ángulo en el que se presenta la mayor inercia. Probablemente alguien de ustedes en alguna ocasión ha visto que hay secciones estructurales que tal vez se generan de forma compuesta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues tal vez que tengas una sección tipo C y que a esa sección tipo C se le solde una sección de tipo L. Y entonces aquí pues ya le cambiamos tanto la forma de deformarse, ya no va a ser ortogonal, y probablemente tenga una mayor tendencia de inercia en un eje que ya no va a ser el ortogonal, sino que ahora tal vez el eje más fuerte ya no va a ser este,
sino que se desarrollan sus ejes fuertes a través de una pequeña inclinación sobre un eje U y un eje V. Y eso va a depender a su vez del producto de inercia, donde ahora sí ya no va a valer cero, sino que vas a tener otro valor. Pero yo honestamente, para no cruzarles los conceptos, quisiera que una sección así o una sección tipo Z, nosotros la platicáramos en nuestra siguiente sesión. Y mientras tanto, con los ejemplos del día de hoy, pues vas adquiriendo una cierta destreza, ¿no? Para lo que sigue. Bueno, entonces, eso sería como que el inicio del tema del producto de inercia. Al fin y al cabo, nada más ahorita lo hemos aplicado para una sola sección y hay que llevarlo a nuestra siguiente sesión a que tengamos varias figuras. Bueno, ahora, ¿por qué me interesa dejarlo hasta aquí? Bueno, pues porque probablemente alguien de ustedes tenga algún conflicto con alguna de las tareas previas. Y entonces eso nos da la oportunidad pues, de tener algunos minutos para resolverlo, ¿no?